Muy buenos días, alumnos, deseo que se encuentren muy bien. El tema de hoy son las razones trigonométricas de un ángulo agudo. ¿Qué es una razón trigonométrica? Una razón trigonométrica es la relación de dos lados de un triángulo rectángulo con respecto a uno de sus ángulos agudos. Recordamos, alumnos, que los lados del triángulo rectángulo son los siguientes. Aquí con el cursor señalo a la hipotenusa, que se encuentra frente al ángulo recto. Y estos dos lados que quedan son conocidos como catetos. Cada uno de estos catetos tendrá un determinado nombre y depende del ángulo que tú vayas a analizar. En este gráfico tenemos al ángulo alfa. Para este ángulo alfa y para este triángulo, la hipotenusa es esta que estoy volviendo a señalar. Y estos dos, como mencioné, son los catetos. ¿Quién será el cateto opuesto? El cateto opuesto es el que se encuentra frente al ángulo alfa. Y el cateto adyacente será el cateto que se encuentre al lado del ángulo alfa, en este caso, que estamos analizando. Las razones trigonométricas que vamos a estudiar en esta sesión son dos: el seno y la razón trigonométrica coseno. ¿Qué lados relaciona la razón trigonométrica seno? El seno de un ángulo, en este caso el seno de alfa, relaciona al cateto opuesto entre la hipotenusa, y el coseno de alfa relaciona al cateto adyacente de alfa entre la hipotenusa. Es decir, que el seno de alfa es igual a cateto opuesto entre hipotenusa y el coseno de alfa es igual al cateto adyacente entre hipotenusa. Veamos algunos ejemplos. Número 1. Calcular E, que es igual a 3 veces el seno de alfa por el coseno de alfa. Muy bien, alumnos, analicemos esta expresión que nos brindan, juntamente con el triángulo rectángulo. En este triángulo rectángulo tenemos este lado que se encuentra frente al ángulo recto, que es la hipotenusa, y estos dos catetos. Para alfa, este será el cateto opuesto y por lo tanto 3 centímetros será el cateto adyacente. Veamos lo que nos piden. Nos piden 3 veces el seno de alfa, recordando que el seno que relaciona el cateto opuesto entre la hipotenusa. Veamos, para alfa cateto opuesto es 1 y la hipotenusa no la tenemos. El coseno de alfa. El coseno relaciona el cateto adyacente entre la hipotenusa. El cateto adyacente lo tenemos y la hipotenusa no la tenemos. ¿Qué debemos hacer, alumnos? Exacto, hallar primero la hipotenusa. Le vamos a colocar la letra H mayúscula y vamos a calcularla. ¿Con qué? Con el teorema de Pitágoras. Aquí abajo, hipotenusa al cuadrado es igual a 1 al cuadrado más 3 al cuadrado. ¿Quiénes son ellos? Los cuadrados de los catetos. Resolvemos. Hipotenusa al cuadrado es igual a 1 al cuadrado, que es 1, más 3 al cuadrado, que es 9. Hipotenusa al cuadrado es igual a 1 más 9, 10. Y la hipotenusa finalmente será la raíz de 10, porque este exponente pasó como raíz. Ya tenemos el valor de la hipotenusa. Entonces podemos reemplazar los datos que necesitamos para calcular la expresión. Esta es la expresión que nos piden calcular. Vamos a hacerlo paso a paso. E es igual a 3 veces 3 por el seno de alfa. Seno aquí es igual cateto opuesto entre hipotenusa por el coseno de alfa. El coseno es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. Y ahora vamos a reemplazar los valores. E es igual a 3 multiplicado por. Para alfa, ¿quién es el cateto opuesto? Observamos el triángulo. Para alfa el cateto opuesto es 1. 1 entre la hipotenusa que calculamos con Pitágoras, raíz de 10, por el cateto adyacente de alfa,
que en el triángulo es 3, entre la hipotenusa que calculamos es raíz de 10. Ahora solo queda operar. 3 por 1 y por 3 nos da 9. Entre raíz de 10 por raíz de 10, eso es 10. Y listo, eso será el valor de e. ¿Podemos simplificar? Exacto, no podemos simplificar. Definitivamente el valor de e es 9 décimos. Segundo ejemplo. Si el seno de beta es un medio, calcular el coseno de beta. Jóvenes alumnos, en este tipo de ejercicios donde nos dan de dato una razón trigonométrica y no tenemos un gráfico, debemos de graficar nosotros para ubicar los datos. Veamos, aquí hemos construido el triángulo rectángulo convencional y ubicamos el ángulo beta. Y nos indican que el seno de él es un medio. ¿A qué es igual el seno? Al cateto opuesto entre hipotenusa. Entonces, para beta el cateto opuesto será 1, lo escribimos, entre hipotenusa, que es 2. ¿Cuál es la hipotenusa? Este lado que se encuentra frente al ángulo recto, y eso mide 2. Ahora, jóvenes, nos piden calcular el coseno de beta. ¿A qué es igual el coseno? Al cateto adyacente entre hipotenusa. Veamos el triángulo. La hipotenusa la tenemos. Y el cateto adyacente para beta es este lado. Este cateto que se encuentra a su lado. Como no lo tenemos, le colocamos una variable. Puede ser m, puede ser x, puede ser y, la variable que tú desees. ¿Cómo calculamos uno de los lados del triángulo? Exacto, con Pitágoras. Hipotenusa primero. Hipotenusa al cuadrado, 2 al cuadrado es igual a 1 al cuadrado más m al cuadrado. Y resolvemos. 2 al cuadrado es 4, es igual a 1 al cuadrado que es 1, más m al cuadrado. Este 1 pasará a restar al primer miembro. 4 menos 1 es igual a m al cuadrado. 4 menos 1 es 3, que es igual a m al cuadrado. Y sabemos que este exponente pasará como raíz. Por lo tanto, el valor de m es raíz de 3. Ya tenemos nuestro cateto adyacente para beta. Ahora, calculamos lo que nos piden. En este ejercicio nos pedían el coseno de este ángulo. Por lo tanto, ¿a qué es igual el coseno? Al cateto adyacente entre hipotenusa. Y reemplazamos. ¿Quién era el cateto adyacente? Justamente raíz de 3, que es lo que acabamos de descubrir. Entre la hipotenusa, que observando el triángulo, es 2. Y se terminó. Ya calculamos la razón trigonométrica coseno de beta que nos pedían en este ejercicio. Veamos el siguiente ejemplo. Del gráfico, ya nos brindan un gráfico, calcular x si el coseno de alfa es igual a 2 tercios. Muy bien, observando el gráfico tenemos la hipotenusa y x, que para alfa, ¿quién es? El cateto adyacente. Jóvenes, el dato nos dice lo siguiente, que el coseno de alfa es 2 tercios. ¿A qué era igual el coseno? A cateto adyacente entre hipotenusa. Entonces la hipotenusa debería ser 3. Pero ¿cuánto mide la hipotenusa realmente? 60. ¿Qué es lo que ha pasado entonces? Lo que ha sucedido es que el coseno de alfa debe tener otros números en cada uno de estos lugares. En vez de 2 es otro número y en vez de 3 era 60. Lo que ha sucedido es que se han ido simplificando hasta quedar 2 tercios. Eso es lo que ha pasado. Ojo, alumnos, en este tipo de situaciones cabe recordar que la razón trigonométrica de un ángulo no va a variar, debe mantenerse constante, deben ser equivalentes.
Entonces, si el coseno de alfa nos indican que es 2/3, pues lo escribiremos. Por dato, coseno de alfa es 2/3 y eso debe ser igual al coseno de alfa de este triángulo. La razón no debe variar. Escribimos coseno de alfa, cateto adyacente entre hipotenusa, 2/3 por dato, y eso debe ser igual al coseno de alfa en el triángulo, cateto adyacente x entre hipotenusa, que es 60, y despejamos el valor de x. 60 pasa a multiplicar al primer miembro, 2 por 60 entre 3, y eso es igual a x. Operamos 2 por 60 entre 3, eso es 40, y ese es el valor de x. Esta x mide 40 centímetros. Veamos, jóvenes, vamos a comprobar que realmente el coseno, miren el cursor, vamos a comprobar ahora que el coseno de alfa debe terminar como 2/3. Veamos. A manera de curiosidad, comprobemos. El coseno de alfa en el triángulo es cateto adyacente entre hipotenusa. En el triángulo, ¿cuál es el cateto adyacente de alfa? Es x, que mide 40, y la hipotenusa en el triángulo es 60. Simplificamos, eliminamos los ceros, nos queda 4/6, y seguimos simplificando. La mitad de 4 es 2 y la mitad de 6 es 3. Nos quedó 2/3 y justamente eso es lo que nos daban de dato. En conclusión, jóvenes, ¿qué fue lo que sucedió con el coseno de alfa? Solo se había simplificado. Nada más. Ejemplo número 4. Calcula el valor de x y nos brindan el siguiente gráfico. Muy bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros observamos bien que tenemos un triángulo rectángulo pequeño y un triángulo rectángulo mucho más grande. Nos convendría bastante relacionar los lados de estos triángulos. Entonces necesitamos una razón trigonométrica. Para ello, también es necesario un ángulo. Aquí tenemos el gráfico nuevamente, un poco más grande, y le hemos colocado este ángulo, el valor de θ. Observen, alumnos, para θ en el triángulo rectángulo pequeño, ¿quién es x? Es el cateto opuesto de θ. ¿Y quién es 6? La hipotenusa. Cateto opuesto e hipotenusa. Ahora veamos para el triángulo grande. 5. 5, ¿quién es para θ? También es el cateto opuesto. Y todo este lado, 6 más 9, que es 15, ¿qué es para θ? La hipotenusa. Entonces nos damos cuenta que en el triángulo pequeño y en el triángulo grande tenemos cateto opuesto e hipotenusa. ¿Qué razón trigonométrica relaciona estos dos lados? Exacto, el seno. Entonces, como lo vimos en el ejercicio anterior, la razón trigonométrica de un ángulo debe ser constante, debe permanecer igual. Por lo tanto, para el triángulo pequeño, apliquemos el seno de θ. ¿A qué es igual el seno? Aquí está. Cateto opuesto entre hipotenusa. Para el triángulo pequeño, cateto opuesto es x entre la hipotenusa, que es 6. Y eso debe ser igual en el triángulo grande. De la misma manera, el seno de θ, cateto opuesto para θ en el triángulo grande es 5 y la hipotenusa en el triángulo grande es 15. Y ahora operamos. 6 pasará a multiplicar al segundo miembro. X es igual a 5 por 6 entre 15. Por lo tanto, aquí tú puedes simplificar o puedes operar, ambos caminos te llevan al mismo resultado. ¿A qué es igual x? 5 por 6 entre 15, x será igual a 2. Muy bien, jóvenes, alumnos, esta fue la explicación de los ejemplos. Te invito a que revises una vez más este video para que los puedas comprender mucho mejor. Ahora les toca a ustedes resolver su actividad.
Nos vemos pronto.